Ya es la 1, vamos a esperar a que Santiago se conecte. Gracias a todos los que están ahí. Ya hay como 70 personas. Qué chévere tenerlos acá. Bienvenidos todos. Qué rico. Qué rico todos los que estoy viendo. Bienvenidos. Bienvenidos. Siento que esta propuesta de ir a Santiago a la hora del almuerzo es genial. Entonces me encanta que estén todos acá. Y Adi. Ok. Pero puntual, ahí está Santiago. Ya hizo un request. Vamos a ver. Bueno, estamos súper puntual. Doña Mariana, qué gusto. Ay, gracias, Santiago. Tengo una herida. Oiga, se me está abriendo el tercer ojo, pero de las gafas y las cosas que uso, acabo de darme cuenta que me estoy abriendo una chaguala ahí. Sí, mi hija también está súper marcada entre las gafas, claro. Y el calor que hace dentro de esas gafas está súper golpeada. Sí, también aquí está lo bueno, está bien, como yo no me miro al espejo, pero ahora me toca. Oiga, gracias por medírsele a este ratico. Mire que hay una cantidad de gente que se está uniendo y pues... La negra, qué maravilla. Desde Washington nos están viendo, qué emoción. No nos espían, pero bien. No, ya que ellas nos están espiando hace rato, ya a mí eso ni me preocupa. O a usted sí. No, sí. Bueno, Santi, gracias otra vez. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer un resumen de nuestra mente de mente 1. ¿Usted se acuerda? Que bueno, yo no. Pues más o menos, por eso digo que es un poco el atrevimiento, pero va a ser chévere lo que también he buscado recordar, y creo que lo que le quede a uno es lo importante. Eso es lo que siempre he pensado, no sí. Lo que se genera como un esfuerzo. Entonces, a los que se unen por primera vez a esta mente de mente, en la primera reunión lo que le pregunté a Santiago es ¿quién nos piensa, Santiago? Porque pues era el principio de cuarentena, estábamos todos con una cantidad de información. ¿Quién nos piensa? Y Santiago nos hizo un resumen y nos contó un poco cómo el pensamiento es una propuesta del cerebro y una propuesta de ver la vida. Y lo que supimos es que esto era una propuesta, pero muchos nos quedamos en esa propuesta y nos creemos esa propuesta. De ahí se derivan las creencias, las verdades, las perpetuaciones, las memorias, los recuerdos, el pasado, lo ancestral. Ahí hay una cantidad de información que lo que generalmente pasa, y lo digo yo porque atiendo muchas personas y las acompaño en su proceso y me pasa a mí, pues que toda esa información es muy ruidosa. Y lo que hace es que entre más nos identificamos con esa información, pues más sufrimos. Usted me dirá si más o menos fue así lo que hablamos. Entonces hablamos de experiencias y de todo lo que quedaba ahí. Me lo puedo estar inventando y usted igual me diría que sí, que bien. Bueno, gracias por la solidaridad. Es una propuesta. Es una propuesta. Es una propuesta. Entonces, la tarea era entender que toda esa propuesta del pensamiento se iba a traducir también en nuestra biología a través de respuestas electroquímicas, y a través, pues, las emociones iban a generar esas respuestas, y nuestro cuerpo era una excelente manera de ver qué era lo que estaba sucediendo. Usted nos propone sentir plenamente nos propuso, para ver qué era lo que todo ese ruido generaba en nosotros, para que a través de sentirlo plenamente lo pudiéramos trascender. Yo me quedé con esa tarea y eso es lo que he trabajado con muchos de mis pacientes. Y hay un momento donde se genera ruido a través de querer sentir plenamente. Entonces, mi pregunta de hoy un poco es... Hágale. Bueno, pero ahí yo creo que ya hubo una cosa. Dígame. Si yo quiero sentir plenamente, no voy a sentir plenamente. Eso es una paradoja. Okay. Si yo quiero ponerle atención a lo que usted está diciendo, yo ahora la estaba escuchando, no estaba pretendiendo escucharla. Si pretendo escucharla, no la escucho. Escucho el pretender, que es mi creencia sobre lo que debería escuchar. Cuando yo quiero sentir plenamente, voy a estar sintiendo mi querer, pero no el sentir lo que estoy sintiendo. Y eso parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Y la experiencia de querer acceder a algo me hace quedarme en el querer y no en el acceder. Y eso es lo que pasa.
estoy viendo a una persona que conozco hace muchos años, pero ¿cómo hago para verla por primera vez? Por eso, cuando me dicen lo que dijimos la vez pasada, yo me abro a descubrirlo nuevamente. No quiere decir que lo haya dicho o no lo haya dicho, y sobre eso hablamos. Pero el pretender es experimentar algo desde la pretensión me aleja de la experiencia. Un niño está jugando y no pretende jugar. El padre se acerca y pretende jugar con el niño. Entonces el padre está midiendo dónde entra, qué le dice, cómo lo hace para intentar. Cuando uno está seduciendo a alguien y quiere quedar bien, está intentando decir las palabras correctas para que él... ¿Dónde estoy yo? Estoy simple y llanamente en la pretensión. Entonces si yo quiero experimentar algo, lo que he de hacer es experimentarlo. No es querer experimentarlo, porque me voy a situar a una distancia que es en el querer. Y ese es el error más común que cometemos. O sea, cuando yo voy a tomarme esto que usted me mandó de regalo, además... Hoy le mandé almuerzo porque la vez pasada lo había invitado a almorzar, pero fue una invitación a almorzar sin almuerzo. Hoy que le quede claro a todo el mundo que hoy sí lo invité a almorzar. Sí, por eso estoy haciendo aquí la publicidad. Que además son las delicias de Adriana Ospina, ¿no? ¿Cómo le pareció ese almuerzo? Bueno. Adriana Ospina. Está buenísimo. Esa es nuestra maestra en la cocina y la alimentación. Entonces, cuando uno va a probar esto, si yo tengo una idea de lo que me voy a probar, esa idea me va a modificar el sabor. Hay dos cosas que son bien interesantes, el gusto y el sabor. El gusto, hay 5 tipos de gusto, son muy bien definidos por la ciencia. Está el gusto salado, está el dulce, el ácido, que el agrio es lo mismo, amargo, y el umami. Pero el sabor es una interpretación sobre el gusto. Si yo le digo a alguien que esto es una botella de un elixir que vale 2 millones de pesos, le va a saber distinto que si le digo que es agua del grifo, aunque sea lo mismo. Sí. Porque ahí viene la interpretación, y la interpretación me aleja de la experiencia. Y nosotros podemos experimentar mucho más intensamente. Cuando uno escucha, lo único que puede hacer es que no hay quien escucha, sino se escucha. Y esa diferenciación es absoluta cuando uno está extasiado en una experiencia de la naturaleza. Es el lugar donde es más fácil experimentarlo. Entonces, si yo me voy a tomar esto con la expectativa de que me guste o no me guste, eso ya mancha la idea. Eso parece que no importa. Pero es tan diferente experimentar la vida cuando se vive que experimentarla cuando se piensa. Cuando se piensa, se experimenta lo que se piensa, que puede ser favorable. Entonces ya me gustó porque usted me lo mandó, o ya no me gustó por lo mismo. Y cuando lo experimento como lo que ocurre, puedo descubrir una experiencia totalmente distinta. Y eso es lo que hace que cambiemos la vida. Si yo estoy experimentando el momento de cambio que ocurrió por estas olas de la pandemia que siguen, lo estoy experimentando con mi creencia pasada, lo estoy sufriendo o lo estoy anticipando al cambio, pero no estoy experimentando lo que está ocurriendo, que es un nuevo paradigma, sí, pero puede que nunca cambie para mí porque sigo experimentándolo en pasado. Es lo mismo, este sabor lo puedo conocer o no lo puedo conocer, pero la única forma de experimentarlo es abrirme a tomarlo sin expectativas, y el gusto le va a dar el sabor, no el sabor le va a dar el gusto. No sé si me haga entender. El sabor es mi interpretación, que tiene una razón biológica, pero tiene mucha más ideología, muchas más creencias, muchas más expectativas. Y ustedes dirán, bueno, qué bobada hacer todo esto. Sí, si eso es lo que creen, está bien. Pero qué diferencia experimentar lo que está ocurriendo. La mente se vuelve demente cuando no es capaz de descubrir desde lo que está experimentando la vida, sino desde lo que está interpretando que debería ser. Y ahí es donde viene el problema. Hasta antes no es problema. El problema se llama conflicto. El conflicto es cuando lo que yo experimento no debería ocurrir, y ahí entro en crisis. Entonces, yo querría experimentar el miedo, pero cuando experimento el miedo no me gusta. ¿Por qué? Porque lo querría experimentar sin sufrirlo. Entonces ya ese querer modula una respuesta, y cuando la siento ya no me gustó. En cambio, si yo experimento el miedo sin querer experimentarlo, solo que aparece el miedo y lo vivo, no se sufre. Listo. Entonces vamos a dejar como unas aproximaciones para las personas y para mí, obviamente. Entonces, lo primero, voy a decir varias palabras y usted me dice como qué tipo, porque no son tanto acciones, sino como experiencias. Sería aceptar, sería asumir, sería abrazar, sería experimentar, sería observar, sería soltar, y todas esas acciones sin juicio,
sin pretensión, sin crítica, sin explicación, y eso sería la tarea un poco que debíamos hacer con la experiencia como tal. Es abrirse a algo que está ocurriendo. Okay. Y abrirse a algo es lo que permite primero descubrir lo que está pasando y no la interpretación, descubrirlo en presente. Es que usted que enseña meditación y todos los meditadores conocen algo fundamental, es el ejercicio de la respiración. Eso no quiere decir que se induzca la respiración, pero se atiende la respiración. Se acompaña. Y la respiración. Sí. Sí, eso es atenderla, atender. Digamos, usted y yo nos atendemos porque nos acompañamos. Y acompañar es compartir el pan de vida, el alimento, el sustento que nos nutre en este momento. Y compañero es aquel que comparte el pan. Eso es lo que es acompañarse. Y acompañar la respiración es atenderla porque es parte mía y yo soy parte de ella, porque me renuevo en el aire que me ingresa y yo lo renuevo a través de la atención. Cuando ocurre la respiración y yo la atiendo, solo lo puedo hacer en presente. Esto es bien interesante porque solo respiro en presente, pero pienso en pasado y eso le cuesta a la gente entenderlo por una razón, y es porque el pasado es el que genera la memoria y mi pensamiento es el movimiento de la memoria, luego se mueve, es mi pasado. En cambio, el acto de respirar, por eso el acompañamiento, la atención de la respiración me hace descubrir algo que es absolutamente actual. En cambio, mi pensamiento es mi lectura de 3 variables distintas. La capacidad cerebral, si estoy en hipoxia, si estoy en drogas, pues tiene una capacidad diferente. Mi expectativa de lo que pueda ocurrir en el futuro y lo que llamamos nosotros acumulación de información, que es memoria. En ese instante que yo atiendo a ese pensamiento, esto es bien bonito, lo puedo atender en mi presente, que lo atiende, sí, o puedo identificarme con el pensamiento y quedarme en el pasado, que es el que lee. Y la perdí. Cuando atiendo, y la perdí. O sea, y ustedes dirán, pero ¿qué importa? Yo llevo, ya no sé cuántos años, la negra que me conoce hace tantos años, como 30 años, en este cuento, y todos los días no sé qué ocurre, pero ocurre. Y lo que está pasando en este instante, cuando yo atiendo la respiración, es que al abrirme a experimentarlo, no tiene nada de parecido a cuando yo atiendo mis pensamientos desde la identificación. O sea, yo puedo atenderlos e identificarme. Puedo atender algo que me dice... Y cuando, sí, claro, la diferencia está en la identificación. La identificación. La identificación puede ser por afinidad o por rechazo. Sí. Porque entonces yo oigo un comentario del político de turno y puedo rechazarlo y yo no me identifico con él. Claro, me identifico con el rechazo que no se identifica con él. O sea, me estoy identificando con una forma en espejo o contraria de él. Y haré todo lo posible para no estar como él, siendo como él hoy. Okay. Entonces, es escuchar con atención. A mí me parece que hay 2 ejercicios tan sencillos como el de la respiración y el otro es el escuchar lo que no podemos traducir, y ese es el sonido de la naturaleza. Por ejemplo, escuchar la música, porque uno escucha la música de la naturaleza, los sonidos del viento. Yo me levanto todas estas mañanas en un sitio X en donde vivo a escuchar el viento, las aves también, pero a escucharlas, y me quedo 15, 20 minutos escuchándolas. ¿Y qué hago? Escucharlas. ¿Para qué lo hago? Para escucharlas. ¿Cómo lo hago? Escuchándolas. Cuando llega un momento en que se escuchan, ese es un estado meditativo. ¿Qué diferencia hay cuando yo produzco un estado de la mente? Todos los estados previos de la mente son indispensables para conocerla. Cuando se conoce la mente, se sabe que hay una mente que es la propia, pero hay una mente que conoce a la mente que se conoce. Cuando uno escucha, accede a la mente que conoce lo que se conoce. Cuando uno interpreta la escucha, uno escucha a la mente que interpreta, que soy yo. Okay. Pero no a la que escucha. Acaba de darle una palmoteo buenísimo a la práctica meditativa que yo enseño, porque la práctica meditativa que yo enseño se llama sonido primordial. Es meditar con un sonido que se llama sonido primordial. Los sonidos primordiales son los sonidos de la naturaleza que generan una suavidad en el ser, en el sistema nervioso central, y que tienen 2 características que son claves. No
no tienen identificación, no tienen asociación, ni tienen significado. Entonces, cuando no tiene significado ni asociación, liberan a la mente de una tarea. Es lo que usted dice cuando oye sus pájaros y oye su árbol y oye una cascada y oye el mar. La tranquilidad es total y la mente está absolutamente descansando en ese momento, y eso es lo que lleva a un estado donde hay una expansión del ser y un poder llegar a un espacio de infinita posibilidad. Entonces, lo que dice el término de escuchar es claro. Yo rescato en este momento de lo que usted ha dicho el atender. Yo diría como que el observar, el experimentar, pero más que todo, y quiero que la gente lo tenga muy atento, es sin control, sin pretensión, sin explicación, sin interpretación y sin identificación. Eso yo siento que es lo que nos puede poner en un espacio diferente. Sí. ¿Listo? Bueno, son esos sonidos de los sonidos que usted, los 108 sonidos que usted conoce bien. Cualquiera de esos sonidos no tiene una pretensión de ser, porque ya es. Una cosa, esto es bien interesante, una semilla ya es un fruto porque lo fue para poder llegar a ser lo que es. Y cuando ella pretende ser algo, deja de ser lo que es. Pero ella puede, eso sí, decidir empezar el camino de avanzar hacia el otro. Y eso es muy sutil, pero diferente. Ya la semilla es un árbol, porque para poder llegar a ser semilla fue un árbol, el huevo y la gallina, en el buen sentido del término. En este caso, en la naturaleza es más evidente. Esa semilla es un árbol que ya se consolidó y se concretó y va a volver a ser, pero en el momento de semilla ya incluye esa opción porque fue árbol y esa opción porque será árbol, pero es toda la totalidad experimentándose como semilla. Si ella rechaza el ser semilla, no podrá ser árbol. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya somos el árbol aunque nos veamos como semilla. Pero si rechazamos nuestra condición actual por querer ser la otra, separamos la posibilidad de serlo, que ya lo somos. Esto es un poco complejo en el lenguaje y solamente experimental. Y no es conceptual. No es conceptual desde la lógica, porque precisamente la lógica es un tipo de inteligencia que domina el mundo, pero hay 9 tipos de inteligencia. Hay una inteligencia que es experimental, pero sobre todo hay una inteligencia que es intrapersonal, que es la única que se puede, digamos, llevar en la meditación porque si yo la meditación lo hago a través de una experiencia lógica, racional, matemática, analítica, separatista, pues simplemente es un acto de interpretación de unas ideas a través de una atención. Sí, pero lo que se está diciendo con los sonidos es muy bello, porque esos sonidos, como no los podemos entender, como no los podemos acaparar, como no los podemos identificar con nada, nos rompen y nos tienen ahí quieto a un personaje que es como, nosotros llamamos la loca de la casa, lo llaman así los orientales. Lo pone uno a jugar. Es como un coballito. Sí, un coballito de esos que lo pone uno en esas ruedas sin fin, así. Y bueno, están moviéndose a esa velocidad que hace, pues la mente se queda ahí quietica. ¿Por qué la mente está hecha para pensar? 7,000 pensamientos al día produce. Esto obviamente es generalizado, porque puede ser más o menos. Pero lo que es interesante es que cuando yo puedo dejar que ella piense, pero no me identifico, no utilizo esa fuerza y la reafirmo con mis creencias, mi justificación, sino cuando oigo ese sonido primordial, cuando oigo ese sonido de la naturaleza, cuando la escucho a usted, porque esto es equivalente para cualquier cosa, mi mente, y no entra en conflicto, puedo atenderla sin tensión y puedo experimentar lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No tengo ni idea, porque en ese momento ocurrirá. Pero si pretendo hacerlo, ya no lo logro. Así de sencillo. Entonces ahí nos quedamos con esto. Esta parte me encanta porque creo que es como cerrar lo que habíamos dicho y buscar el término atender. Me encanta porque la atención es sin tensión, es atender. Atender es sin tensión, sin tensión, y ponernos ahí. Quiero ir a la cuarentena porque pienso que esta oportunidad que se nos está dando a todos en esta cuarentena y poder tener este tipo de conversación, siempre he pensado que es un regalo para la cuarentena. Yo siento que en la cuarentena nosotros, y lo he escrito a mis pacientes y aquí en Instagram, somos como, y usted habló de la semilla porque me gusta, hemos llegado como a la mínima expresión, ¿no? No hay carro, no hay eventos sociales, no hay familia, para mí no hay hija, y entonces como que cada vez es menos, pero hemos logrado ser la máxima manifestación de ser lo que somos. Nadie dice que chévere o no chévere, lo que somos. Entonces uno descubre
descubre que es pésimo cocinero. Simpleza. Entonces yo soy una maga para barrer, me privo a barrer, me queda lindo, lavo ropa súper bien, manejo el tendero súper, me he sentido disciplinada para unas cosas, para otras no. Entonces cuando nosotros llegamos a ese lugar de la mínima expresión, que es la máxima manifestación, que es esa semilla, yo siento que la cuarentena nos está regalando el regalo de ser semilla. Entonces, ser semilla nos cuesta mucho trabajo a todos porque creíamos que éramos unas cosas que ahora, porque nos diluíamos en el día a día y ahora no somos eso. ¿Cómo podríamos llevar ese atender, ese observar y ese simplemente escuchar, como lo dice usted, sin identificación, sin pretensión, sin juicio, sin control, en estos momentos? Que es lo que todas las personas nos consultan, ¿no? Porque es que es todo hacia, por ejemplo, lo que pasa afuera. Tengo miedo, tengo preocupación de lo que pasa con la gente de Kennedy, con la gente de Soacha. Y es que nosotros estamos llegando a ese lugar donde nos estamos viendo enfrente a eso. Entonces, ayúdenme a unir lo que estábamos hablando con lo que está pasando en cuarentena. Porfa. A mí me parece que el más importante de todos los escenarios es el de no rechazarlo. Pero a veces aquí caemos en la posibilidad de rechazar. De rechazar el rechazo. Sí, pero ¿cómo hacemos para no rechazar algo? Y ustedes dirán, bueno, supongamos que usted me mandó veneno. Es una opción, uno nunca sabe. Y esto puede llegar a ser un veneno y entonces yo veo que dice aquí veneno. No, lo que sea, racumín. ¿Cómo hago para no tomarlo y no rechazarlo? Y vamos a poner el ejemplo con la semilla. La semilla decide seguir su camino para ser árbol porque esa es su fuerza natural, como yo decido ser el camino de ser humano, y ahí no rechazo la condición actual, sino que me abro a experimentar lo que sigue, que es más grande que yo. Cuando yo veo esto que es un veneno y no me identifico con eso, no tengo que rechazarlo, simplemente decido no identificarme, decido. Y aquí viene la palabra decisión. La decisión es una acción, el rechazo es una reacción, es fácil de acordarse, por las palabras parecidas, una decisión. Yo decido abrirme a experimentar lo que está ocurriendo, así me guste o no me guste. Si me gusta o no me gusta es una interpretación y probablemente cuando me abra voy a tener una experiencia de placer. Ustedes dirán, ¿rechazo el placer? No, el placer, si no se rechaza, se extingue solo. El placer que se rechaza es el que genera sufrimiento, la búsqueda de un nuevo placer para evitar el displacer, y ahí entra una cadena sin fin. En cambio, si experimento el placer sexual, comida, lo experimento sin rechazarlo y sin pretender rechazar el perderlo, porque es lo mismo. O sea, no lo rechazo, pero no quiero que se pierda. Es exactamente lo mismo. Estoy rechazando la idea de que se pierda, es lo que quiero que vea. Entonces, solamente lo experimento. ¿Cuánto va a durar el placer? El instante de tiempo que dura el placer. ¿Cuánto es? Un instante de tiempo. Un instante de gozo mientras pasa estoy en la experiencia que estoy experimentando. Pero es sin rechazo, es abrirme a lo que ocurra. ¿Qué ocurre? No tengo ni idea. ¿Qué experimento? Lo que está ocurriendo. Usted me dirá, ¿y eso qué sirve? Porque esa es la pregunta obvia. Sí. ¿Para qué hace uno esta estupidez de la vida? ¿Cómo lo usamos ahora también? Sí, en lo que estamos viviendo. Pues, primero para no sufrir. Eso es lo primero. La felicidad es ausencia de sufrimiento, dice la neurociencia. Entonces, si no estoy sufriendo, ya estoy empezando a estar feliz. Estoy feliz porque me estoy abriendo a experimentar lo que sea. Segundo, para tener un constructo de paz. O sea, lo que uno hace cuando habla con la mente es este pensamiento. La mente siempre me va a construir pensamientos de acorde a su experimentación pasada con expectativas futuras y me lo va a plantear. Esto está torcido, esto no está torcido. Vamos a poner el ejemplo. Ahí, por ejemplo, yo miro que la imagen está torcida. Yo le puse una cosita debajo para que no quedara torcida. Bien. Entonces, yo experimento que está torcida. Sí, lo veo, pues está torcida. ¿Me da paz o no me da paz? Eso es lo que tiene sentido. No que esté torcida o no esté torcida, porque de hecho, hoy vemos que los jóvenes graban las cosas así, patas arriba. O sea, ¿es correcto o incorrecto? No, no es ni correcto ni incorrecto. Es una opción. Puede ser más cómodo así, asá, yo no lo sé. Pero experimentarlo es si me da paz. Me da paz este y me da paz este. No. Cualquiera me puede dar paz. Entonces no hay una correcta que me dé paz.
pero sí hay una experimentación que no me aleja de la sensación de paz. Cuando me dé la sensación de no paz, realmente no importa que sea correcto o incorrecto, porque es una valoración. Insisto, no ve las cámaras así, eso da lo mismo. Puede ser más cómodo o menos cómodo, sí, pero no, lo importante es si me da o no me da paz. Y si me da paz, esta es la segunda experimentación. La primera es, dejo de sufrir. Y dejar de sufrir, todo el mundo al final de su vida lo que quiere es no sufrir, y tener paz. Y tener paz. Tener paz, para tener paz no se puede experimentar algo diferente que no experimentar nada. Esto sonó muy raro. O sea, la paz es un punto de partida, jamás es un punto de llegada. Por eso nosotros hablamos de la paz cuando se muere. Murió en paz y vivió en guerra. A ver, así vivamos en paz y muramos en paz. La paz interior, lo dicen los orientales, que es el único dígito que le da valor a todos los ceros, condicionantes de la vida, dinero, sexo, todo, que son ceros. Entonces, si no hay paz, no hay cómo empezar esa nueva cuenta. La paz no se llega, la paz se descubre. El sufrimiento siempre se llega porque es una consideración de cambiar un presente. En cambio, la paz y la experimentación está aquí. Y cuando uno es psicorrígido, pregunta a una persona aquí, ¿eso qué significa ser psicorrígido? Esa sufrió cuando usted hizo así, o como cuando uno dice los jóvenes hoy quieren la foto con la lengua afuera y haciendo unas carotas y una cantidad de cosas, es que lo ponen a uno en un lugar diferente. Pero es una creencia, o sea, el punto fundamental, no hay que luchar contra las creencias porque es crear una creencia que hay una creencia mejor que la creencia que yo tenía antes. Ese es el juego de la mente, es el juego del ego, que descubrirlo es muy sutil, pero es muy simpático. Cuando uno se ve con ese personaje, que no hay que acabarlo, no hay que matarlo. Aquí ese es el que tiene la capacidad de expresarse y hablar y además dice las estupideces sin problema. Ese ego es parte esencial de mi expresión como Santiago. Lo necesito. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que yo lo pueda ver cada vez que se expresa y no que yo crea, y esto es bien interesante, que lo tengo dominado o lo tengo controlado. No, porque como él en cada presente va a aparecer, en cada momento va a estar experimentándose. Si yo soy consciente de que está ahí, ¿cómo soy consciente de que está ahí? Es una cosa muy interesante. Cuando yo me identifico con cualquier pensamiento como absoluto, él está dominando esta historia. En cambio, cuando yo lo veo como una postura, ¿esto es correcto o incorrecto? La niña de la psicorrigidez de pronto no le parece correcto. Claro que, pero yo puedo hacer así, estando así. Uy, más. O puedo hacer así. No nos cabe en el cuadrito de... Sí. No tengo ni idea qué es correcto o incorrecto, porque es una presunción basada en una expectativa. No es que las cosas estén bien o mal, las cosas están y yo las puedo experimentar de alguna manera. Ahora, yo puedo experimentar así y no sentirme mal y me da paz, entonces está bien. Okay. Puedo experimentarme así y verme de una manera natural, bueno, está bien. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo lo experimento en ese momento? Si no tengo una pretensión, cualquiera de las formas, pero el que está comparándolo, compitiendo con esa idea, lo va a experimentar como correcto o incorrecto, como mejor o peor. Cuando uno califica, evita la posibilidad de experimentar la totalidad. Nosotros, por ejemplo, en el árbol de este momento que estamos viendo una de sus ramas predominante que se llama COVID, en ese árbol nosotros creemos que el culpable de toda esta manifestación es el virus, pero no estamos viendo ni las ramas, ni el tronco, ni por supuesto, el terreno ni las raíces, que es la sociedad, que es la condición que tenemos, por ejemplo, inequidad, muchas cosas. Cuando culpamos a un solo culpable, cuando culpamos a la esposa, cuando culpamos al pensamiento, cuando culpamos al ego, cuando culpamos al presidente, no importa a quién culpemos, estamos siempre sesgando la opinión en una sola realidad y no viendo la totalidad que la incluye. Lo mismo pasa, si yo lo veo como correcto o como incorrecto, yo estoy impidiendo ver todas las posibilidades que existen. Y esa es la magia de abrirse a esto, que uno lo hará de una manera, claro, el ego terminará actuando y estará haciéndolo, pero no habrá sufrimiento ni se perderá la paz porque se haya torcido esto de esta manera o lo haya dejado como lo quiera dejar. De hecho, las generaciones nuevas se han dado cuenta precisamente que los patrones y los modelos son eso, patrones y modelos. ¿Son buenos? Sí, en un momento lo son, pero no pueden ser rígidos.
Okay. Sí, o sea, el sí o el no son en un momento y después no lo sabremos. Entonces pero esa experiencia. Sí. Siga, perdóneme. Vivir esa experiencia, siga. No. Vivir esa experiencia es vivirla así como está, con esa posibilidad. Y el mundo no se puede experimentar sino en presente. Y esto es algo absolutamente simple, se cae de perogrullo, no tiene otra opción. Lo que estoy experimentando es lo que está aquí, lo que estoy viviendo. Si experimento el patrón, no puedo experimentar lo otro, solo experimento el patrón. Y el patrón existe, claro. Y hay un patrón, además, hay un patrón muy social y es muy arquetípico en nuestras sociedades. Vamos a poner la colombiana, porque también tenemos patrones muy locales, del sufrimiento, del esfuerzo, del tener que hacer muchísimas cosas. Cuando se va uno a los patrones, no, ojo lo que voy a decir, no tiene que acabar con los patrones, que eso es lo que queremos hacer. Acabemos con los malos de tal lado para que pongamos a los buenos del tal lado. La famosa frase de, si matamos a todos los asesinos, ¿quiénes quedan? ¿Los buenos o los malos? Pues los nuevos asesinos, porque no somos los que los vamos a matar. Sí, que por justificar el bien, eso ha pasado a lo largo de la historia. Creo que la humanidad está llegando a un punto hermosísimo en que se está dando cuenta de todas esas creencias y está aprendiendo a diferenciarlas de realidad a interpretación. Y ese para mí es el argumento más bonito. Si yo puedo saber que lo que estoy percibiendo es mi interpretación y puedo tomar la decisión de validarla o no validarla, pero como una decisión y no asumir que es la verdad, ya he hecho muchísimo. Ya estoy separando mi interpretación y mi percepción y estoy dándome cuenta que eso que yo consideraba una verdad es simplemente una postura de mi mente, y en la medida en que yo hago eso, mi mente ya no me plantea cada vez más ese tipo de posturas, sino que me va a buscar un pensamiento que me dé paz. Y me dé paz de una manera totalmente diferente, que es controlar al otro, tener la razón o ganar esta pelea. Ok, entonces... Mira, como de la cámara ya que se van a poner a sufrir demasiado. Entonces, bueno, mirémonos en cuarentena cada uno con esas, porque yo pensaba que lo más lindo de la cuarentena es habernos dado cuenta de la simpleza de la vida y lo simple que es ser lo que uno es. O sea, si no soy buena cocinera, pues no me voy a poner a sufrir en la cocina si hay alguien que quiera cocinar, pero si yo barro, fantástico, pues qué delicia dedicarme a ese lugar. Entonces usted habla un poco como de aceptar esa realidad tal y como se plantea, ¿sí? Permitirse experimentar esa realidad tal y como se plantea. Yo siento que un poco como el desafío es, lograremos conservar esa realidad en el momento que aparentemente salgamos a tener esa nueva, pues no sé si puede ser una nueva vida, sí, o es una ilusión mantener eso para nosotros, o será como otra vez salir a tener el rechazo de lo que somos, porque a mí me encanta pensar que si yo logro ser lo que soy, pues ya cumplí con lo que tengo que hacer. Es mucho más fácil que pretender ser lo que no soy. Sí. Hagamos el ejemplo del gusano, la oruga y la mariposa. El gusano no puede volar, la oruga no se puede arrastrar y la mariposa ha de volar. Si yo en este momento, como gusano, que he sido toda la vida, estoy en la fase de oruga del confinamiento, cuando salga seré una mariposa. ¡Qué belleza! Y así me he podido identificar. Solamente si identifico esa posibilidad extenderé las alas, pero si sigo pensando como gusano, aunque tenga las alas, me arrastraré en el piso. Y si creo que estoy atrapada siendo una oruga, me quedaré atrapada en mis límites de mi mente. Lo que ha ocurrido es una eclosión del planeta. Ya el cambio se dio. Que lo veamos o no lo veamos, ¿a dónde estamos? En la oruga, en el gusano o en la mariposa. Pero ya se dio el proceso, ya se rompieron muchas cosas, ya se generó un caos que será peor o mejor. Bueno, si somos mariposas volaremos por encima del caos, y si somos oruga nos esconderemos más dentro de la incapacidad y nos devolveremos al sitio donde nos sentíamos cómodos en el hogar, o seguiremos arrastrándonos en el modelo del gusano. ¿Y cuál es mejor? No es cuál es mejor, es realmente en cuál puedo experimentarlo más plenamente, sin duda en la mariposa. Yo creo que la humanidad hizo el proceso. Lo que pasa es que la diferencia es muy bonita con la vida. Cuando uno descubre lo que ocurre con la vida ya lo ha hecho y uno se demora en experimentarlo. Esta es una cosa que es muy diferente desde el punto de vista cuando uno ve la creación de las estrellas, por ejemplo, cuando uno ve la creación del sol a través de esos procesos de fusión,
como fue el universo ya está todo contenido en una expresión mínima y todo lo que hace es manifestar lo que es. Eso es lo que pasa. Nosotros vamos a poder manifestar la mariposa en 100 años, en 3 meses o en el momento que nos damos cuenta, pero ya ocurrió el cambio. Que la gente piense que va a volver a lo mismo, claro, podrá tomar el modelo de oruga. Bienvenido, esa es su decisión. Pero también podrá descubrir que estas crisis que nos cambiaron, que lo más chiquito e invisible, que no vemos, que solo con un microscopio electrónico somos capaces de descubrir, nos está haciendo experimentar el recogimiento, en las medidas cotidianas, la experimentación desde lo cercano. Y ya, digamos, vemos a Europa demasiado lejos, aunque la tenemos en este momento, porque hay una persona que está viendo desde Europa que ahí escribió. La tenemos aquí, aunque la vemos más lejos porque no tenemos avión, pero la tenemos más cerca porque la estamos experimentando de esta manera. Entonces cambiaron los paradigmas de la distancia y de la cercanía. Disminuimos el tiempo de una manera en el viaje porque estamos integrados y al mismo tiempo alejamos la posibilidad de tener que ir allá. Son cambios de paradigma. Y eso ocurre en el trabajo, con el teletrabajo, eso ocurre en las relaciones, eso ocurre en muchas cosas, ya se dio. ¿Cómo nos adaptamos a esta realidad? La naturaleza siempre nos pone a nosotros cambios que nos cuesta trabajo adaptarnos. Pero abrirse a experimentar es la que quita el sufrimiento y abrirse a experimentarlo es la que da paz. Rechazarlo, retarlo, negarlo, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Se puede, claro que se puede, de hecho se hace, pero va a dificultar ese proceso de paz. Mira, aquí escribe alguien, España, por ejemplo. Ay, de Brasil también. Yeah. Ok. Qué divino lo de la mariposa. Vuélvalo a decir porque un par de personas preguntaron. Vuelva a decir eso que me llegó al corazón. Creo que esas son de las cosas que más nos puede inspirar porque son analogías y símbolos poderosísimos como lenguaje para nuestra conciencia. Siento que nos estábamos arrastrando en un modelo de gusano durante muchos años, en una búsqueda incesante por alcanzar algo que no nos salíamos de ahí con ese modelo. Y la vida nos puso la posibilidad de ser orugas y confinarnos en nosotros mismos para transformarnos y sacar las alas de la que en realidad estamos hechos. Porque en el gusano está la mariposa, pero tuvo que llegar al confinamiento para refinar su estructura y expresar su cualidad de volar a través de las alas. Y si la experimenta, vuela. Pero si la rechaza o intenta volver a ser gusano, pues aunque tenga alas, se arrastra. Así funciona. Ok, listo. Entonces, si como se muevan los tiempos, saldremos bien a vivir como gusano otra vez, o como oruga, o como mariposa, cada uno con la responsabilidad de verse como cualquiera de esos estadios y sentir que ese es su lugar, simplemente. Sí, yo no veo que sea mal ser gusano. Precisamente la mariposa no rechaza al gusano, pero para volar tiene que extender las alas. Así de sencillo. Ese es el Apolo del cohete que va a la luna, que para estructurarse necesita la torre de control, pero para volar le sobra, porque si vuela con la torre de control se cae. Pero para haberse construido la requirió. Ese es el conocimiento, el condicionamiento, la estructura y el patrón. Pero para poder volar tiene que soltarlo y luego se va desmembrando en un sentido de la estructura de su modelo construido de partes de lo que sería la nave espacial para poder generar lo que es esencial, que era esa madre, la parte nodriza, bueno, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, donde iban a hacer el alunizaje y el módulo lunar. Ahí era la única forma, pero tenía que haber construido todo para lograr eso. Eso es lo que hace, o sea, para poder llegar a volar como a la mariposa se requiere, y este proceso, yo veo que la mariposa eclosiona en la medida en que nosotros aceptemos el condicionamiento que nos puso la vida como oruga. Pero no puede ser de otra manera. Si yo rechazo ser oruga, no permito la expresión de la transformación de la forma gusano arrastrable a la mariposa voladora. Pero no es mejor ser mariposa. No, por eso cualquiera de los tres puede ser nuestra responsabilidad. Usted dice, si el gusano se arrastrará, la oruga se recogerá o la mariposa volará. Cada uno de nosotros vivirá como le corresponda y de igual manera esta es como la oportunidad que estamos teniendo. Ahí me queda como una sensación, es que cuando yo enseño a meditar, yo he querido enfocar mis talleres de meditación renovándole a la gente la idea de lo que es una práctica espiritual. Usted en la clase pasada tuvo una frase que me encantó y era: ninguna expresión espiritual implica un esfuerzo.
Entonces, esa ha sido mi tarea, dejar de pensar que hay que estar rígido, tieso, la mente en blanco, cuente, sume, haga, vea, sino entréguese a un ejercicio de vida. Y siempre los quiero seducir con la idea de que aprender a meditar es sentarse de la manera más cómoda, cerrar los ojos y entrar en un espacio donde se va a observar con amor, va a observar una intimidad que puede ser la locura de sus pensamientos, va a observar su cuerpo y sentirlo todo, o expansivo, los ruidos o los aromas, pero empezar a sentirnos familiares con todo, sentir que todo es parte de nosotros. Entonces, ahí yo siento que lo que usted nos propone como en esa transformación divina del gusano, la oruga, la mariposa, es que realmente esto es una experiencia espiritual y la gente siente que lo espiritual es difícil y entonces la cuarentena es difícil y lo que nos está pasando es difícil, y yo siento que lo que nos está pasando puede ser muy sencillo si simplemente nos permitimos observarlo con amor, sentirlo muy nuestro y muy íntimo y hacerlo como parte de lo común y corriente. ¿Qué siente usted de esto? Todo esfuerzo ocurre cuando nos separamos, y esto es un ejemplo muy sencillo, del objeto al que estamos haciendo contención o sostenerla. Esta botella, si yo me la pongo en mi regazo, no me pesa. Si me la pongo acá, me pesa un poquito. Si me la sostengo acá, me va a pesar y en unos segundos voy a estar así, y en unos minutos, por muy fuerte que sea, se me habrá caído. Eso ocurre cuando la mente que intenta ser espiritual se aleja de su corporeidad. Es un esfuerzo, pero cuando se experimenta en el cuerpo no hay esfuerzo. Ese es el ejercicio más sencillo que podemos hacer. Experimentemos lo que está ocurriendo en el lugar donde lo experimentamos. Mi cerebro, mi cuerpo, mi condición. Cuando lo experimento, esto es bien interesante. Cuando uno tiene momento de presente y de certeza, hoy ya lo sabemos cómo actúa la red neuronal por defecto. Hoy sabemos cómo los ojos cambian, hoy sabemos cómo nuestra experiencia corporal se modula. No, uno de los grandes errores que cometió muchas de las tradiciones es haber rechazado el cuerpo. El hecho de que la gente rechace el cuerpo está rechazándose a sí mismo. Y para ser experimental de la vivencia espiritual, la de experimentar como Santiago, con el ego de Santiago, con la tara de Santiago, con el cuerpo de Santiago, con las enfermedades de Santiago. No rechazando eso en aras de llegar a algo que no soy, sino desde lo que soy. Porque mi cuerpo está constituido de 200 familias, trillones de células, pero 200 familias diferentes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que un hepatocito quiere ser un miocito? A ver, un hepatocito es una célula de sangre y un miocito es una célula de los músculos. Ambas son importantes y ambas tienen la misma conciencia que se llama código genético, la conciencia que nos habita como humanos en este viaje del planeta Tierra, al cual somos sus células, unas células dentro de un ecosistema mayor que incluye animales y vegetales y minerales. Si yo experimento que soy un hepatocito y quiero ser un miocito o cualquier célula, da lo mismo, es caótico, porque estoy rechazando mi oportunidad, porque es que los miocitos se mueven más y a mí me toca en cambio. Pero si experimento ser hepatocito, me puedo iluminar en el sentido de aclararme, porque esa es la iluminación es aclarar, es ver con claridad lo que soy, no es más. Y obviamente despertar es ser lo que ya somos, despertar a ser seres humanos como hepatocito o miocito. No somos más que eso, pero somos todo eso, que es la misma vida que nos incluye. O sea, en ese momento, cuando uno realmente entra en un estado de meditación, no hay árbol, y no hay piedra, no hay Mariana, ni la negra. Somos una unidad. Y en esa conciencia no existe una sensación de sufrimiento, ni de bueno ni de malo, porque es que hay un algo que no está condicionado. Hay una cosa muy interesante que la gente a veces no valora y es el lenguaje. Usted sabe, un lenguaje, yo conozco el otro lenguaje, y cada persona le da un valor a esas palabras con unas connotaciones distintas. Incluso hay palabras que en un idioma son insultos, que en otras son digamos, elogios. ¿Y eso qué significa? ¿Que es real lo uno o lo otro? No, es mi interpretación. Y cuando yo puedo darme cuenta que es una interpretación, cambio todo, porque es simplemente que puedo decidir identificarme o no, decidir actuar en esa acción o no. Yo puedo decidir, pero solamente puedo decidir cuando decido descubrir la interpretación, cuando me abstraigo de eso que está ocurriendo. ¿Qué significa no identificarse con el cuerpo? Pregunta a alguien. Es que
Yo lo pongo desde un lugar bien interesante y digo, ¿por qué interesante? Porque me debe llamar la atención mi cuerpo. O sea, este es el espacio que me dieron para vivir. ¿Cómo no me va a interesar a mí? ¿Cómo no me va a interesar esta estructura que me han dado para moldearme, para expresarme, para comunicarme, para atender? Entonces, la identificación con el cuerpo es muy diferente a la no atención con el cuerpo. Okay. Volvamos a lo mismo. Sí, no es a seguir. Debe atender mi cuerpo. Y no lo sigo, No, ni me pego a él, ni me apego a él. Yo estoy convencido de que el cuerpo está experimentando toda su realidad desde un nivel permanente, porque él interpreta cada muerte celular. Un día de estos hablamos del corazón, que es un órgano que me fascina, y de todo este corazón helicoidal, cómo él regenera las células en cada instante, cómo realmente no tiene la fuerza de bomba para mover la sangre a tantos kilómetros de distancia que no tendría ninguna máquina. ¿Y cómo no lo podemos explicar si no hay una conciencia que los habita? Ya la ciencia se queda siempre con unos vacíos, pero usa el cuerpo. Entonces, cuando yo atiendo el cuerpo, lo atiende la conciencia que habita el cuerpo, que es la misma conciencia que nos habita a todos. Cuando yo me identifico con el cuerpo, sí, es el ego el que está experimentándolo. Y son dos palabras que pueden sonar iguales, o dos lenguajes que pueden confundirse, pero son dos experiencias que en nada se parecen. La experimentación de Santiago en su cuerpo puede ser la experimentación desde mi identificación corporal como una estructura limitante, o de mi gratitud absoluta con una estructura que me permite manifestarme y la cual he de cuidar, porque en esta época no voy a sobreexponerla, no sé cuántos minutos o horas, años de vida tengo, pero la voy a cuidar porque es la que me experimenta lo que soy, y eso es a todos. Entonces, no identificarse con el cuerpo ocurre solamente cuando yo puedo decidir atender lo que ocurre, pero no cuando rechazo mi cuerpo como que no debo hacerle caso. Vuelvo a lo mismo. No hay que rechazarlo, hay que experimentarlo, hay que atender lo que está ocurriendo. Entonces, la tos, el dolor de espalda, pues lo atiendo. No digo, no debo, no, es atenderlo. ¿Qué ocurre? Hace unas 10 noches me llamó una paciente. Yo no soy el cuerpo, sí soy parte, digamos, depende de lo que yo sea, soy el cuerpo o no lo soy. Ese es un punto un poco más complejo de llegar a ser. ¿Qué es lo que yo soy? Esa es una pregunta existencial que vale la pena. ¿Quién soy yo? Y esa es una pregunta que no tiene una respuesta en ese instante diferente, seguramente, en una persona que en otra si llegáramos a ese lugar de conciencia. Lo que ocurre es que nosotros somos lo que amamos en realidad. Ese es el gran resumen ejecutivo. Y lo que amamos, si amamos el cuerpo, somos en ese momento el cuerpo si lo estamos amando, pero en el amor inclusivo, no el amor exclusivo que separa, como el que tengo por mi pareja o mi perro, mi gato, mío, sino el amor inclusivo que incluye a todo. En ese momento soy el cuerpo si soy lo que amo, que es el cuerpo. Y si no, lo estoy rechazando o me estoy identificando con él. Y ahí hay una diferencia. ¿Y puedo experimentarlo amándolo? Claro, en ese momento soy el cuerpo y en ese momento lo atiendo desde lo que soy. Porque yo soy, y esto no soy yo, Santiago, somos amor. Y somos lo que amamos, somos el amor que ama. Y esto suena absolutamente más loco todavía. Y esto no hemos tenido que usar ningún tipo de sustancia química alterada para experimentarlo. Es solamente reconocer de lo que está hecho la vida, y la vida está hecha de amor. Y somos el amor que ama. Y si somos el cuerpo, es porque somos el amor que ama el cuerpo. Pero si somos el cuerpo como una identificación o un rechazo, somos la identificación de la interpretación de lo que creemos que somos, que no somos. Bueno, qué delicia. Mucha confusión. No, delicioso. Yo voy a decir unas cositas para de pronto para que la gente quede con alguna tareita, que eso es lo que me gusta. Yo todos los días les he contado, mando por unas listas de difusión una imagen, y me parece increíble que ayer arranqué con el ritmo del nuevo ritmo, que es un poco como la oruga está viviendo con un nuevo ritmo, y es el ritmo del corazón. Y voy a escribir 7 días sobre lo que implica el ritmo del corazón y la coherencia del corazón y el amor incondicional. Pero pues ahí nos deja con una tarea divina de ser el amor que ama.
que es más que la identificación. Yo quisiera que todos nos quedáramos hoy con varias cositas. La primera, que entre más me identifico, más sufro. La tarea no es rechazar, sino simplemente no identificarnos. El abrirnos a vivir la experiencia, el experimentar, yo diría que un poco como el aceptar y empezar a ver la simpleza del ser que somos, y que yo ahí como que quisiera cerrar antes de dejarle a usted que haga también un cierre, pero yo siempre pienso que lo más simple, y me lo regaló el Padre J esta semana que hablamos, me dijo, es que Mariana, Dios lo único que quiere de ti es que tú seas Mariana. Entonces esto no es tan complicado, seamos lo que somos, que eso nos va a llevar a un lugar de mucha plenitud y de mucha paz y de mucho entendimiento, de mucha observación con amor, de mucha intimidad y de mucho soltar y permitir que se dé la experiencia que se dé. Entonces yo me quedo con ser el amor que ama, me quedo con que soy una manera de ser Dios en esta encarnación con todo esto, y que me entrego a ser Mariana, y que eso es lo que Dios quiere de mí, seguro sí, eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que me va a servir a mí y le va a servir a los demás. Santi, despídase, porque qué delicia, ya nos toca irnos. Pero sí, sí, bueno. Sí, para que nos quede el live, si dura menos de una hora podemos tenerlo 24 horas, y yo sé que la gente lo va a recomendar, y me pongo feliz. Aquí van a encontrar una cantidad de contenidos de esta forma. Gracias, Santi, gracias por montarse en esta locura de mente, y entonces en un mes hacemos un mente de mente que hable del corazón, porque la mente del corazón vamos a hablar, ¿le parece? Claro, soñemos tiene razones que la razón no conoce. Listo. Claro, porque básicamente nosotros nos podemos identificar con la mente de mente, que es la que hemos hablado todo este tiempo, o nos podemos identificar con una mente que habita en nosotros, que es la mente del corazón. Esa es otra mente. Okay. Esa es la que estamos descubriendo cuando nos identificamos con la otra mente. Y volvemos a lo del cuerpo, que ahí dice gente que se perdió porque el cuerpo, que no sé qué. Es que experimentar no es identificarse con eso, es experimentarlo. La identificación es la mente que se afilia. O sea, ustedes pueden experimentar una idea que alguien está diciendo. Entonces me dicen, es que lo mejor sería tal cosa. Entonces yo puedo experimentar eso que produce en mí esta historia, pero no identificarme con eso. Entonces experimentar el cuerpo. Y cuando soy el cuerpo, entonces es diferente. Una cosa es identificarse. Cuando nos identificamos no somos eso. Cuando somos el cuerpo es porque somos el amor que ama. Y como la vida está hecha de amor, en ese momento somos lo que amamos. El amor, en este caso el cuerpo. No es lo mismo, pero de pronto queda la idea por ahí. Ay, Santi, gracias. Un abrazo. Entonces todos anímense a seguir esta cuentica, que vamos a tener mucha de esta información. Voy a ver si me hago un resumen chévere de esto. Y gracias siempre por su amor, por su dedicación y su apertura y generosidad con todo lo que hay en su corazón. Gracias. Veo que alguien no entendió. Eso quiere decir que fue mejor dicho. Mejor que no entendamos, porque entonces estamos abiertos a experimentar algo nuevo. Bueno. Claro, porque si lo entendiste, no lo entendiste. Así diría Heisenberg en la posibilidad de incertidumbre probabilística. Bueno, que creemos que entendemos es que sesgamos lo que ocurre. Bueno, chao. Esperemos que sí, yo lo he hecho, y que esperamos que hayan almorzado rico, porque la compañía para el almuerzo sí estuvo genial. Un abrazo para todos. Un abrazo, bueno. Santi. Gracias.